Y bueno, el tema, usted puede verlo aquí en pantalla. Yo sé que hemos estado hablando bastante de la oración en este tema del libro de Nehemías, yo lo sé, ¿verdad? Sin embargo, hoy el rumbo que va a tomar el tema de la oración tiene otro enfoque, ¿verdad? No es repetir lo mismo, quizás algunas cosas sí, no sé, pero en realidad la idea es presentarles a ustedes un enfoque maravilloso de la oración de Nehemías, escuche bien, como modelo para usted y para mí en este proceso de edificación. Cuando estamos edificando, cuando estamos construyendo nuestras vidas, cuando estamos trabajando aspectos de nuestra espiritualidad, especialmente de cara a un 2021, entonces necesitamos ver cómo es que Nehemías oró, qué componentes tiene esa oración que nosotros necesitamos retomar como modelo de oración, insisto, en este proceso de edificación. Porque quiero decirles una cosa, mis hermanos y hermanas, y ustedes van a estar de acuerdo. ¿Sabe que la Biblia dice que no oramos como deberíamos y que a veces no sabemos cómo pedirle a Dios? Yo no sé si a usted le ha pasado, a mí muchas veces, que he venido a su presencia y no sé por dónde empezar, cómo desarrollar, dónde terminar. Entonces he encontrado que no es un secreto, pero es algo que necesitamos tomarlo en cuenta usted y yo, es que en la Biblia están los modelos de oración. Mire, sería bueno que un día usted haga un ensayo, trate de buscar todititos los textos. Bueno, hasta en Google usted puede ir y como dicen los muchachos, y googlear ahí un tema, por ejemplo, todas las oraciones de la Biblia, y ahí le sale. Y eso le puede servir como pauta acerca de cualquier necesidad que los escritores de la Biblia tenían en ese momento para orar conforme a la palabra de Dios. Mire, una cosa es que oremos conforme a nuestros sentimientos, a nuestros buenos deseos, inclusive conforme a nuestras necesidades. Pero cuando usted pone el escrito está de Dios en su boca y lo declara en oración a favor de cualquier necesidad suya, mire, eso tiene un impacto profundo, eso suelta un poder tremendo porque es la palabra de Dios que usted está confesando, son los dichos de fe que tiene que ver con alguna oración de la palabra de Dios. Repito, haga eso porque es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a revisar la oración de Nehemías y vamos a entresacar. Yo le voy a rogar a usted que ese modelo de oración sea su pauta, trate de asumirlo para su vida, para sus tiempos de búsqueda, y usted va a ir notando la gran diferencia. Muy bien, hay un versículo con el que me gustaría empezar en Proverbios, capítulo 25, verso 28. Fíjense bien, amados. Estamos hablando de los muros, ¿se acuerdan? Esa es la temática general. Estamos hablando de que una vida sin restauración, una vida sin ser edificada, es equivalente a lo que se describe en este texto. Y aquí está. Dice, como ciudad derribada y sin muro. Mire que aquí muro es sinónimo pues de protección, de cobertura, de seguridad, ¿verdad? Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Qué cosa, ¿verdad? Es decir, si mi espíritu no está sujeto, no tiene rienda por la palabra, por el espíritu, por el diseño de Dios para mi vida, si no estoy bajo ese diseño, si no estoy bajo el gobierno de la palabra, bajo el gobierno de la voluntad y el propósito de Dios, entonces mi espíritu no tiene rienda. No hay nada que lo gobierne en términos de espiritualidad. Mire qué cosa más tremenda esa. Y la Biblia dice que esa persona es equivalente a una ciudad que no tiene protección, no tiene muro, está derribada. Así que esa persona es víctima, es presa de cualquier enemigo que pase por ahí
puede derribar, puede golpear, puede destruir, puede descarriar, etcétera, y mantener a esa persona en una condición de permanente derrota. Mire qué tremendo, mis amados. Aquí está la descripción del hombre que, como dice el proverbista, no tiene muro y su espíritu no conoce gobierno. Qué cosa, mis amados, ¿verdad? Por eso es importante empezar a edificar, es ponerle a nuestra alma un pastoreo, es ponerle a nuestra alma gobierno, dirección, sujeción. Y cuando nos sujetamos a la palabra y al Espíritu de Dios, entonces comienzan los procesos de restauración de nuestros muros. Muy bien. Tenemos otro texto también, Isaías 30:13. Este texto hace muchísimos años yo lo leí y debo de confesarles que cuando lo leí me dio miedo y le dije, Señor, ayúdame, porque me habló directo el Espíritu Santo con este texto, así como tipo bisturí, ¿verdad? Sí. Pero la palabra siempre nos enseña, nos muestra, nos desnuda, para usar un término, siempre es para bendición, siempre es para salvación, siempre es para restauración, siempre es para levantarnos. Pero mire qué tremendo, mire lo que dice acá. Por tanto, os será este pecado. Aquí está Isaías hablándole más bien Dios hablándole a Israel a través del profeta. Y mire qué lenguaje, qué descripción está mencionándose en este texto para Israel. Por tanto, le dice Dios a Israel, os será este pecado como grieta que amenaza ruina. Fíjese. Extendiéndose en una pared elevada, como esta pared de aquí. En esta pared tenemos problemas a la hora de adornar porque es tan extensa que tienen que ser adornos grandotes. Mire esas cosas ahí, ¿verdad? Elevándose en una pared, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente. Ok, aquí pared es sinónimo de muro. Y quiere decir que la vida suya y la mía es como una pared o como un muro, que puede servir para protegernos, para guardarnos, para librarnos, pero también puede ser un muro que tenga ciertas grietas, es decir, ciertos aspectos débiles, pecaminosos en nuestro carácter, en nuestra vida. Y si nosotros no atendemos ese pecado, será una grieta que seguirá extendiéndose por las paredes de nuestra vida hasta que nuestra casa espiritual se caiga y se destruya de manera súbita y de manera permanente. Entonces la temática de los muros, de las paredes y de todo este tema es bien importante, mis amados. Es sumamente importante que nosotros le prestemos absoluta atención. Una atención muy seria, muy intencionada, ¿verdad? Es decir, me voy a agarrar en serio este asunto para mi vida. Sin duda Dios me quiere bendecir, sin duda Dios me quiere restaurar, sin duda Dios quiere mejores condiciones de vida para mí. Entonces mire qué tremendo. Por tanto, os será este pecado como grieta. Hay muchas vidas, hay muchas personas que andan un pecado en sus vidas que es una grieta que sigue creciendo, que sigue avanzando sobre sus vidas. Y al igual que el pueblo de Israel, Dios ha estado hablando con esa persona, ha estado señalándole su condición y el peligro que corre para que pueda atender esa parte del muro de su vida, tratar ese tema en su vida y de una vez permitir que la mezcla de la gracia, el cemento de la misericordia y la sangre del Señor mediante el perdón y el arrepentimiento pueda sellar tu muro, tu pared, y tu casa permanezca en medio de la adversidad. Muy bien. Ahora, por vía de contraste, encontramos lo que Dios quiere para usted, mi hermano, y para mí, en términos de las bendiciones de los muros. Mire lo que Dios quiere para usted y para mí. Qué lindo es Dios. Qué hermoso es el Señor. ¿Alguien dice amén a eso? ¿Sí? ¿Sí? Diga conmigo, Dios es bueno. Diga, Dios es hermoso. Él es maravilloso.
Él me ama y Él me quiere edificar. Amén. ¿Sí? Si lo cree, dele un aplauso al Señor, porque es verdad, es verdad. Amén. Qué lindo. Una de las cosas que me enamora más y más de Dios, ¿sabe qué es? Es esa misericordia que es nueva cada mañana. Amén. ¿Sí? Y que esa misericordia y ese bien nos siguen todos los días de nuestra vida. Qué cosa tan maravillosa, ¿verdad? Yo tengo un pastor amigo que cada vez que lo miro le digo, ay, ¿cómo estás? Y él me dice, aquí estrenando. Y yo lo quedo viendo, ¿verdad? Sí, de la ropa. No, me dice, estrenando misericordias porque son nuevas cada mañana. Entonces, así es nuestro Dios. Y este texto que vamos a ver, Salmo 122:7, aquí está. Mire lo que Dios quiere, mis queridos, para ustedes y para mí. Ese es el anhelo del corazón, ese es el deseo de nuestro Padre, eso es lo que palpita en su corazón por usted y por mí. Mire lo que dice, sea la paz dentro de tus muros, la paz de Dios en los muros de tu vida. No quiere que andes afligido, angustiado, estresado, preocupado, deprimido, atribulado por pensamientos, por sentencias del mal, por circunstancias externas. No, Él dice, hijo, hija, yo quiero que mi paz, la paz mía, dentro de tus muros, los muros de tu vida, de tu familia, quiero que sean paz, quiero que camines en paz, quiero que vivas en paz. Quiero que aún en medio de las tempestades y las adversidades, la paz mía que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu mente y tu corazón en Cristo Jesús. Mire qué cosa tan hermosa. ¿Ah? Dice, sea la paz dentro de tus muros. Y mire qué hermoso lo que sigue. Y el descanso dentro de tus palacios. ¿Cuáles son sus palacios? Bueno, sus palacios aquí es una metáfora de su familia, de sus asuntos, de sus proyectos, de sus dominios de trabajo relacional. Todo lo que a usted le concierne. Dios quiere que usted tenga descanso, que usted pueda trabajar, que usted pueda atender sus asuntos cotidianos, que usted pueda desempeñar sus proyectos, su trabajo, todo lo que hace, pero que en medio de todo el descanso de Dios, el reposo de Dios, sea el testimonio de su experiencia cristiana. Mire qué maravilloso, paz y descanso. ¿Cómo necesitamos eso? Claro, y déjeme decirle algo también. La paz y el descanso como condiciones espirituales, escúcheme, no vienen solamente, y entiéndame esto porque es claro tenerlo suficientemente entendible. La paz y el descanso que Dios promete no viene, comienza cuando oramos. Présteme y sígame. Comienza cuando oramos. Usted dice, Dios, necesito tu paz. Él se la da. Señor, dame descanso en esta situación. Me siento fatigado emocionalmente, mentalmente, físicamente. Y Dios le trae la paz y el descanso. Pero atención, para que esa paz y ese descanso sean una condición permanente de vida, usted tiene que ir haciendo arreglos permanentes en su caminar con Dios hasta que la paz y el descanso no sean eventuales, sino todo un estilo de vida para usted. Mire qué cosa. Y eso es bueno que lo entendamos como pueblo de Dios, porque yo he visto una de nuestras debilidades como iglesia, me refiero a iglesia en términos generales, como familia de la fe, pues he visto una situación con la cual creo que adolecemos muchos. ¿Sabe qué? Es que conseguimos cosas en oración, pero para que esas cosas que hemos conseguido en oración no solo se queden, sino que se consoliden y permanezcan, hay que empezar a hacer cambios permanentes. Hay que hacer la parte que me corresponde a mí. Eso quiere decir que en algún momento dado tengo que aprender a mantener mi mente limpia de pensamientos tóxicos, de pensamientos malos. Eso significa que debo saturarme más de la palabra, higienizar más mi mente y mi corazón con la palabra de Dios. Eso significa que tengo que distanciarme, por ejemplo, muchas veces de los medios de comunicación que tanto morbo, que tanta carga estresante tienen. Eso es trabajarlo uno, mire, con lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Entonces, ok, ahí está.
Por un lado está el peligro de no cuidar nuestro muro y por otro lado está el tema de lo que Dios anhela darnos, paz y descanso. ¿Y cómo necesitamos hoy, amados? En términos de mundo, en términos de iglesia, en términos de familia, en términos personales, ¿cómo necesitamos la paz y el descanso de Dios para nuestras vidas? ¿Cómo se logra eso? Bueno, eso es lo que vamos a ver a través de la oración de Nehemías para que nuestros muros estén guardados, para que hagamos muro, para que levantemos muro alrededor de nuestra familia. Aquí está escrito y lo vamos a ver a continuación. Muy bien, entremos entonces de lleno a Nehemías capítulo 1. Yo escribí acá en mis notas y se las quiero leer a ustedes, que es parte también de la introducción. Escribí lo siguiente: ¿acaso no es hermoso saber que por la gracia de Dios quedó registrada la oración de Nehemías en detalle para ayudarnos en cómo orar mientras nosotros nos disponemos a levantar nuestros propios muros? Yo creo que es una bendición grande que Dios permitió que esa oración quedara ahí. Yo no sé usted, no sé qué piensa, no sé si siquiera lo ha considerado, pero una de las cosas hermosas que sucede en este libro de Nehemías es que no solamente se nos revela al líder de quién es, qué hace. Era el copero del rey, era un gran administrador, era un gran director. Bueno, de hecho, él ejerció tres cargos o tres roles en su vida. Fue copero del rey, fue constructor de la obra de edificación y también finalmente terminó siendo gobernador de esa provincia de Judá. Entonces, pero no solamente se nos muestra el perfil de Nehemías, pero me encanta en qué términos habló con Dios. Sí, porque ahí hay principios. Ahí está la ruta, ahí está el bosquejo, el diseño de cómo orar nosotros. Y permítame decírselo, esa oración no es para que, ¡ay, qué bonito, qué bien oró Nehemías! No, hermanos, no, de nuevo, es un referente, es un ejemplo de cómo nosotros podemos orar conforme a ese modelo. Muy bien, capítulo 1, pues, de Nehemías, verso 5 al 11. Y aquí estamos ya con la lectura en pantalla. Por favor, le voy a suplicar amablemente, a rogarle en realidad que le preste muchísima atención a ese texto, a esa porción de la palabra. Si tiene su dispositivo ahí, tiene problemas para ver de lejos, le toca ver por fe, entonces puede usted verlo ahí en su dispositivo o en físico si anda la Biblia. Pero leamos, mire lo que dice. Mire la oración de este hombre. Acuérdese, después de que se sentó a llorar, cuando escuchó las noticias tristes de Jerusalén, de la gente que estaba ahí, del muro, se sentó a llorar. Se tiró llorando. Le dolía lo que su pueblo estaba pasando. Le cargaba profundamente, por así decirlo, aquí estoy interpretando, de que él estuviera también en la corte y su pueblo estaba en condiciones paupérrimas, de profunda necesidad, de vergüenza, de humillación. Lo que fue la Jerusalén de la época dorada de David, donde la plata en el tiempo de Salomón en Jerusalén dice que era como las piedras que no tenían valor. Fíjese, usted miraba pedazos de plata así en la calle, no se molestaba en juntarlos. Imagínese, era un tiempo de gloria. Es más, la reina de Sabá, de Etiopía, viajó cuando escuchó hablar de la gran sabiduría de Salomón y llegó para conocerlo y quedó admirada de Jerusalén, de todo lo que estaba construido, no solamente la hermosura del templo, del muro, sino de toda la infraestructura de las construcciones que habían en Jerusalén. Pero ahora es un montón de ruinas, todo está derribado, todo está caído. Y probablemente, no sé, quizás usted piense que insisto en esto, y la verdad es que sí lo hago, sí lo insisto. Le voy a explicar por qué. Porque ¿cuántos de nosotros habremos tenido tiempos de gloria en nuestra propia vida, en nuestro propio corazón, en nuestro propio testimonio, en nuestras temporadas con Dios? Tiempos de gloria, tiempos de oración, de búsqueda, tiempos de tremendas victorias y logros que Dios nos ha permitido a todos. Tiempos donde yo me acuerdo, solo abría los ojos en la mañana y ya estaba llorando, ¿ves? De la presencia de Dios.
Me acuerdo una vez en Santa Elena, allá pegado a la frontera de El Salvador, el área de los Bolsones, un frío. Y yo me acuerdo que ponía mis rodillas desnudas en aquel piso heladísimo y con una colcha encima. Y si en ese momento venía Jesús, no me iba a hallar en medio de tanto trapo. Ahí estaba orando, pero con gozo. Una cosa tremenda. Tiempos de gloria, tiempos dorados, tiempos en que nuestros muros, wow, reflejaban lo que estaba dentro de nosotros. Bueno, de eso estamos hablando aquí. Nehemías siente profundo dolor, profunda tristeza. Y él entonces comienza con esta plegaria, comienza con este ruego, que es el objeto pues de nuestro estudio en esta tarde. Empezamos a ver la oración de Nehemías. Mire lo que dice. Y dije, él está orando en medio de sus hermanos, de esa comitiva que vino desde allá para contarle cómo estaba la situación, y empieza a orar en estos términos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. El texto que sigue. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, de él, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. El próximo texto. En extremo nos hemos corrompido contra ti. Mire qué lenguaje. ¿Qué lenguaje? En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. ¿Qué sigue? Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo. Mire, diciéndole a Dios que se acuerde, como que si Dios pierde la memoria, pero en el lenguaje humano Él habla con un Dios de manera tan personalizada como lo hacemos nosotros. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Próximo texto. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Y mire lo que dice el 11. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, es decir, del rey Artajerjes. Dale gracia delante de aquel varón, porque no había hablado con él todavía. Aquí, desde que los hermanos le explicaron cómo estaba la situación allá, 4 meses después habló con el rey, orando, ayunando y buscando dirección para encontrar favor delante del rey y poder tener los recursos que necesitaba para edificar el muro. Y finalmente dice, porque yo servía de copero al rey. Muy bien, hermanos. Vayámonos por partes en este hermoso modelo de oración. ¿Qué pide Nehemías al gran Dios de los cielos? ¿O qué hace? ¿Qué significa esta oración? Y aquí tengo en mis notas lo primero, versos 5a.
Volvamos al 5a. Lo primero que necesitamos hacer, mis hermanos y hermanas, para empezar a edificar nuestras vidas, empezar a sanar nuestros muros, a levantar nuestras paredes, es volver al lenguaje de la alabanza y la adoración en nuestras vidas. Me gustaría escuchar un amén si se puede. ¿Por qué, Pastor Luis? Porque no hay cosa que aleje más la gloria y la presencia de Dios cuando nuestro lenguaje se mezcla con el lenguaje del mundo y nuestro vocabulario está lleno de queja, está lleno de murmuración, está lleno de lo que dice el mundo, lo que dice el Dios de este siglo y no lo que dice la palabra de Dios. Toda palabra de queja, de murmuración, toda palabra que no exalta el nombre de Dios en tu vocabulario diario, en tu hogar, en tu oficina, donde quiera que estás. Todo lo que tú hablas refleja si es el espíritu de alabanza y adoración o es el espíritu del hombre o de la mujer sin Dios. Dime cómo hablas y te diré cómo eres espiritualmente. ¿Por qué es importante eso? Porque mis hermanos y hermanas, cuando nosotros reconocemos la grandeza, la majestad, la gloria, la autoridad, el imperio, el hecho de que Dios, el Dios nuestro es Dios temible, es un Dios que hace maravillas y proezas, entonces estamos colocando a Dios en la perspectiva correcta y a mí en la perspectiva correcta y los problemas en la perspectiva correcta. Cuando nosotros nos quejamos, murmuramos y esa es nuestra manera de ser, escúcheme, engrandecemos los grandes problemas que ya de por sí son grandes y exaltamos la obra del maligno en nuestras circunstancias. Ah, que pudiésemos ser golpeados por esta verdad. Que pudiésemos nosotros regresar otra vez a la alabanza. Mire usted aquí cómo empieza Nehemías, nos dice qué barbaridad, Dios, lo que nos has hecho. ¿Cómo es posible? Tú nos sacaste de Egipto con mano fuerte. Tú nos trajiste por el desierto, nos metiste a la tierra prometida, nos hiciste un pueblo grande. ¿Cómo se te ocurre hacerle eso a Israel, tu pueblo? ¿Qué pasa? ¿Dónde está el Dios? El Dios que conocimos allá en Egipto y que nos acompañó a lo largo del desierto. ¿Dónde está ese Dios? Ese no es el lenguaje, porque Nehemías entiende que la grandeza, la majestad y la gloria de Dios solo acepta un vocabulario y es la alabanza y la adoración de su pueblo. Él reconoce la grandeza y la majestad de Dios. Quiero decirle algo. Si usted comienza en sus tiempos de búsqueda personal a declarar la grandeza, el poder, la majestad y la gloria del Dios suyo y mío, ¿sabe qué va a pasar? Problemas que usted ha engrandecido en su vida, circunstancias que han sido elevadísimas en términos de desafíos para usted, pecados que usted no ha podido vencer, situaciones que no ha podido superar, empiezan a reducirse en tamaño y se empieza a levantar la gloria de Dios en su vida. Si Nehemías entra por otra puerta, por otra vía, entonces el muro se iba a hacer cada vez más grande en su mente y en su corazón y su fe iba a quedar apachurrada. Usted dice, pero pastor, usted no sabe lo que estoy pasando, usted no sabe la situación que estoy viviendo. Precisamente por eso necesitas entrar por las puertas de alabanza y por sus atrios con gratitud y adoración al Señor. Usted no sabe cuánto necesito de plata para honrar deudas. Usted no sabe cómo estoy. Precisamente por eso lo necesitas. Es que, pastor, mire la situación de mi hogar. Sí, pero otra vez, si exaltas a Dios, si elevas a Dios
Y no es porque necesitamos elevarlo, que Él necesita de nosotros que lo elevemos. Dios no tiene problemas de autoestima. Somos nosotros que necesitamos reconocer su grandeza, porque Él es grande. Amén. Él es grande. Comencemos nuestras oraciones según este modelo a partir de la grandeza de Dios. Mire, queridísimo, nunca entre de un solo en la oración a pedir. Nunca entre de un solo a reclamar. Yo sé que hay oraciones tipo globos sonda, ¿verdad? Que elevamos ahí por la angustia y la aflicción, está bien. Pero en sus devocionales, en su búsqueda, en su lenguaje diario de oración, comience por alabarlo, por adorarlo, por bendecirlo. Por eso el Señor Jesucristo lo dijo. Comiencen a orar así: Padre nuestro que estás en los cielos. Estás en los cielos por encima de mis circunstancias, por encima del demonio, por encima del infierno, por encima de los problemas. Tú eres Dios y en tu trono eres excelso y nadie se puede comparar contigo. Necesitamos entrar por ahí. Reconocimiento de la grandeza y de la majestad de nuestro Dios. ¿Alguien puede decir amén a esto de corazón? Empiece a alabar a Dios, a adorarlo. Cuando uno ha tenido tiempo de oración y sale de su presencia y no ha orado, uno pudo haber tirado todo un discurso de intercesión en la presencia de Dios, pero uno no sale con el aroma, con la gracia, con la unción, con la frescura de su presencia, mientras no haya alabado y adorado el nombre de Dios. Nehemías lo supo y Nehemías lo hizo. Mire qué declaración tan maravillosa. También usted se ha fijado que entramos de un solo pidiendo perdón a Dios. Se han fijado que entramos gobernados por la condenación, por la culpa, y solo nos arrodillamos: Señor, perdóname mis pecados, mis maldades, y empezamos. No, siempre entre alabando y adorando. Habrá su momento para la confesión y aquí está en el pasaje. Pero siempre comience por la alabanza y la adoración. ¿Podemos dar un amén, iglesia, a eso? ¿Sí? Mire, yo sé que usted ha comenzado a edificar, yo lo sé. Yo sé que usted está trabajando en eso, en muchas áreas. Bendito sea el nombre de Dios. Pero por favor no olvide este principio. Solo hay una manera de entrar a la presencia de Dios y poder contar con su favor y con su ayuda, y es la alabanza y la adoración. Es la única manera. Cuando lo hacemos de corazón, eso es poderoso. Número dos, 5 en el mismo texto 5b. Escuche qué tremendo, y esto es importantísimo, amados. Nehemías no solamente reconoce la grandeza y la majestad de Dios y la declara, la exclama, y pone a Jehová su rey por encima de su rey terrenal Artajerjes. A veces nosotros podemos colocar a hombres, a relaciones, a personas significativas por encima del mismo Dios en nuestras vidas. Podemos poner personas, podemos poner cosas, podemos poner cualquier cosa por encima de Dios. Pero Nehemías jamás permitió eso, nunca. Y por cierto, no es bueno que lo hagamos nosotros. Número 2, no solamente Nehemías reconoce pues la grandeza de Jehová y la majestad de su Dios, sino que Nehemías entiende, y esto es maravilloso, que Jehová es el guardador del pacto y la misericordia. Quiero repetirlo: Jehová es el que guarda el pacto y la misericordia. Aquí está en el verso 5, mire, dice: eres fuerte, grande y temible, y atención, y que guardas el pacto y la misericordia a los que aman y guardan tus mandamientos. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Significa que Nehemías conocía muy bien el pacto de Dios concertado con Moisés a favor de Israel. ¿Cuál era ese pacto? El pacto era muy sencillísimo, y de eso lo habla Deuteronomio, Números, Levítico. Hay varias porciones que hablan de ese pacto, el pacto que hizo Dios con Israel a través de Moisés. Y ese pacto consistía en esto, era muy sencillo. Les dice Dios: ok, Israel, si ustedes me obedecen,
Yo los voy a bendecir, su casa, su familia, mientras salen, cuando regresan, sus cosechas, sus mujeres, su provisión, etcétera, etcétera. Todas las bendiciones. Capítulo 28, creo, de Levítico o Números. Esa es la primera parte del pacto. Es lo que les corresponde hacer a ustedes. Si ustedes me obedecen, sus enemigos caerán delante de ustedes, la enfermedad no les tocará, etcétera, etcétera. Ahora bien, la otra parte del pacto es, si ustedes me desobedecen, todas estas bendiciones serán revertidas. Y yo los voy a lanzar lejos de su nación, los van a llevar en destierro y cautiverio y pagarán las consecuencias de haber desobedecido mis mandamientos. Pero les dijo él, pero el día que ustedes se arrepientan y vuelvan a mí, entonces yo los voy a recoger de todas las naciones de la tierra, los voy a traer aquí y renovaré mi pacto con ustedes. Si usted no conoce el pacto de Dios, que consiste en que Dios lo va a bendecir si usted obedece, o lo va a castigar, no lo va a destruir, ni es castigo para muerte, ni para condenación, no, pero sí lo va a castigar, porque dice el Señor que a los que Él ama, corrige y azota a los que recibe por hijos. Él castiga a los que ama, claro que sí, mis hermanos, ¿qué padre no castiga a sus hijos? ¿Verdad? Pero no solo eso, azota. Mire, aquí cambia el lenguaje. Es como cuando mi hijo, ¿verdad? Es hipotético, Luis, nada más. Él está pequeñito. Hijo, deja de jugar con ese jarrón, hijo, lo vas a quebrar. Y él sigue jugando. Hijo, por favor. Lo agarro yo y lo pongo en otro lado. Y se va y sigue agarrándolo y jugándolo, y manipulándolo. Hijo, por favor, deja ese jarro, lo vas a botar, lo vas a quebrar y te voy a castigar. Mira el tono cómo va cambiando, ¿verdad? Y él insiste y ¡pah! Se quebró el jarro. Ok, venga para acá, me quito la faja, que es el azote, y le doy tan duro que sienta más dolor por el castigo que por el placer de haber quebrado el jarro, para que le duela. Así es Dios. Si tú y yo desobedecemos e insistimos en pecar, después del castigo puede venir el azote, porque somos hijos. Porque somos hijos. Conocer el pacto es importante porque mucha gente falla, peca y ahí se quedan tirados, sin darse cuenta que la otra parte del pacto es, si te arrepientes, yo te abrazo, yo te limpio, yo te perdono, yo te restauro y cuenta y borrón de nuevo, no ha pasado nada. Cuando una persona peca y se queda ahí, es que no entiende que Jehová está guardando el pacto y esperando que haga la otra parte, que no se quede tirado, pues que regrese a casa, que se vuelva a Dios para ser bendecido, perdonado, restaurado y levantado y edificado para la gloria de Él. ¿Qué hace usted cuando se cae? ¿Qué hace cuando se cae? Nehemías sabía eso, estamos en el piso, Señor. Hemos pecado, hemos violado tus mandamientos, pero yo conozco tu pacto, yo sé que vos velás por ese pacto. Y aunque nosotros hemos sido infieles, has permanecido fiel esperándonos. Mire qué cosa tan maravillosa, mis amados. Que Él guarda el pacto significa que dice, ok, hijo, hija, hicimos un pacto allá. Primero lo honraste. Luego me has dejado, has pecado. Pero quiero que sepas, hijito, hija, que yo estoy esperando y velando para que ese pacto se cumpla a favor tuyo. Solo tienes que volverte a mí. Yo te perdonaré, y yo te levantaré, y yo te edificaré. Él conocía al Dios que guardaba el pacto. Entender eso, insisto, es importante. Entonces tenemos a un Nehemías que reconoce la grandeza de Dios,
que entendía que Él guardaba el pacto. Si usted ha fallado, si usted ha pecado, usted se ha apartado, mi hermano y mi hermana, vuelva hacia Cristo. Amén. Vuelva hacia Dios, el cual es amplio para perdonar, el cual es amplio para restaurar. Eso es Jehová, el que guarda el pacto. Mire, le voy a decir una cosa y présteme atención porque esto es importante. Nunca, 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 jamás de los jamases, Dios le dirá a usted que todo se terminó para usted. Nunca hará eso Dios. Jamás. Porque Jesús dijo, mire qué palabras, el que a mí viene, ¿qué dijo? No le echo fuera. Usted puede decir, Dios mío, pero todo lo que he hecho yo, Señor, Padre, todo lo que he cometido, todo, he hecho mucho daño, me he descuidado, he caído bajo, tú conoces mi condición, mi pecado no te es oculto. Pero dice Dios, el que a mí viene no le echo fuera. Y el Señor te dice, tal como estás, puedes venir a mí, tal como te encuentras, puedes regresar a mí. No importa dónde hayas caído, no importa el pecado, no importa el hoyo donde hayas caído, Dios te recibe porque Dios es bueno, es misericordioso y compasivo y sus brazos están abiertos porque Él es el que guarda el pacto a favor tuyo y a favor mío cuando nos hemos desviado. ¿Alguien puede decir amén a eso? Yo creo que no tengo que insistir más en esto, en este punto. Pero déjeme un poquitito más. El hijo pródigo, ¿se acuerdan? Claro que sí. Fue a gastar todo lo que tenía su papá. Despilfarró la herencia. Se fue a vivir perdidamente, dice la palabra. El hombre termina en un chiquero, deseando comer la comida de los cerdos, y entra en un profundo dolor, en una profunda tristeza, en una convicción de pecado, al grado que él dice la Escritura, que él volvió en sí y dijo, he pecado contra el cielo y contra mi Padre. Mire lo que está diciendo. Iré donde él, y hasta elaboró un discurso que le iba a decir a su papá. Y la Biblia no lo dice, pero seguramente el papá, el viejo, lo amaba tanto que cada mañana salía al camino para ver si aparecía su hijo. ¿Cuándo vendrá? ¿Cuándo se convencerá de que lo amo? ¿Cuándo decidirá venir para que lo perdone y ocupe el lugar otra vez que le corresponde? ¿Cuándo? Y todos los días, lloviera, hubiera sol, el papá salía a esperar el regreso de su hijo. Y una buena mañana se levanta él, como siempre. Se va. Una vez yo me preguntaba, ¿y por qué razón, Señor? Yo pensando, ¿verdad? Platicando así en mi mente con Dios. ¿Por qué razón el papá, si tenía plata, si era un hombre rico en esa provincia, ¿por qué no lo fue a buscar? ¿Por qué no agarró una comitiva y se fue a buscarlo? O mandar a alguien a recogerlo, a traerlo, a dejarle dinero. ¿Verdad? Uno piensa, ¿por qué no? Y fíjese usted que leyendo ese pasaje me di cuenta yo, qué cosa, ¿verdad? Que él no lo hizo no porque no lo amaba, sino porque él quería que su hijo tuviera convicción de arrepentimiento por su pecado y regresara por cuenta propia para poder disfrutar del perdón. Sabe que cuando nosotros presionamos a la gente para que se vuelva a Dios y la empujamos y no vienen por convicción propia, no han habido cambios. El verdadero cambio solo viene cuando, al igual que el hijo pródigo, decimos, he pecado contra Dios, voy para donde mi Padre para que me perdone. Y no llegó con pretensiones, no llegó a decirle, mira, vengo que me pongas como el mayordomo. No, le dijo, haceme como uno de los trabajadores tuyos. Pero el Padre lo recibió
le cambió su ropa, le puso un anillo, sandalias nuevas y le devolvió el lugar que a él le correspondía. Mis hermanos y hermanas, guardar y entender que Dios vela por el pacto y la misericordia. Número 3, avanzamos. Mire lo que dice el verso 6 y 7, por favor, 6 y 7. Mire qué interesante. Dice, esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo. Aquí encontramos, y esto es importante, en esto Dios me tocó profundamente y seguramente tocará su corazón también, mi hermano y mi hermana. Y hoy le voy a rogar que me ponga mucha atención porque esto dependerá su crecimiento, su desarrollo y su avanzada en la fe. Escúcheme. Nehemías reconoció sin excusa su cuota de culpabilidad cuando hizo confesión de pecado. Él oró a favor de la nación Israel. Él oró por él y su familia. Y en toda la confesión que hizo, Nehemías se colocó como el culpable, como el responsable de primera línea. ¿No le parece a usted curioso eso? A mí sí. ¿Sabe por qué? Porque Nehemías era justo, era bueno. Era un hombre de Dios, temeroso del Señor. Sin embargo, cuando le tocó confesar, cuando él confesó el pecado de Israel, cuando confesó el pecado de su familia, él se puso a sí mismo como el responsable delante de Dios. Y aquí está escrito, mire qué tremendo lo que dice. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo. Preste la atención. ¿Qué hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos? Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Y dice, sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Estamos en una generación, hermanos y hermanas, estamos en un tiempo, escuchen esto por favor, en que da tristeza y da aflicción de espíritu y da mucho dolor encontrarnos con una iglesia donde lo que predomina es el espíritu de víctima y no el espíritu de un pecador penitente, humilde y quebrantado que viene ante la presencia de Dios buscando misericordia. Sería chistoso si no fuera tan trágico. Pero cuando yo me encuentro con cada persona tratando alguna problemática particular de su vida, casi nunca oigo, pastor, yo tengo culpa. Yo fallé. Yo hice lo malo. Generalmente en la historia de esa entrevista siempre es, viera todo lo que me han hecho. Me trataron así, me hicieron esto, me hicieron aquello. Viera. Y sabe una cosa, he descubierto que esa actitud nos roba, nos quita, nos secuestra nuestro futuro, nuestra bendición, nuestro crecimiento y nuestra posibilidad de ser edificados. ¿Cómo necesitamos una iglesia que diga sin excusas? Y no importa, mire, Nehemías no tenía vela en ese entierro. Es más, creo que hay unos comentaristas que hablan de que él nació ahí, en Babilonia, con la gente que vino del exilio. Pero aquí está diciendo él, Dios, mi pueblo y yo hemos pecado. Mi familia y yo nos hemos corrompido, nos hemos pervertido, en extremo hemos pecado.
¿Sabe que una de las cosas que a mí me ha ayudado para poder avanzar en la fe y crecer en alguna medida, creo yo, por su gracia, es que llegué al punto en que en mi entorno circunstancial, en mis luchas personales, familiares y ministeriales, decidí que no hay culpables. Decidí que yo tengo mucha responsabilidad y culpa delante de Dios. Le voy a explicar por qué. Présteme atención, estamos en un terreno bastante sensible e importante en este momento. Escúcheme. Si usted lo piensa bien, la gente que usted culpa, las circunstancias que usted culpa, la persona que usted culpa, si usted lo piensa bien y es objetivo, usted se va a dar cuenta que de esa problemática, de eso, usted tiene un gran porcentaje de culpa. Usted hizo cosas, dijo cosas, permitió cosas con un alto componente pecaminoso. Y las facturas, los resultados, los recibos, es el daño, es el problema. Pero usted dice, no, a mí me hicieron todo. ¿Sabe qué dicen los entendidos de la famosa, de los expertos pues en familia? ¿Sabe qué dicen? Que cuando una mujer dice, por ejemplo, que su esposo le fue infiel o viceversa, ¿verdad? Que dice el hombre que no, que ya le fue infiel, dicen que en el fondo ambos tienen una gran cuota de responsabilidad y culpa. No hay víctimas solitarias. No existen. No existen. Si usted es objetivo, repito, porque este es un desafío a la honestidad, a la integridad, a la sinceridad. Nehemías nos da cátedra de eso hoy. Usted, mire, toda la gente que usted culpa en su escenario, en su mundo, piénselo. Usted hizo algo que contribuyó a ese daño. Ah, que otra iglesia tuviéramos, que otra familia preciosa de fe tuviéramos, que otras condiciones espirituales tendríamos, qué calidad de espiritualidad tendríamos en nuestra gente, cómo estarían las familias creciendo, la iglesia creciendo, el mundo siendo impactado, si tuviéramos una iglesia con una actitud penitente, humilde, sencilla, que dice, sí Señor. Es cierto, usted dirá, y nos preguntamos todo, pero si Nehemías no pecó, ¿por qué se culpó? Ah, es que aquí está el tema. Hay algo que se llama arrepentimiento identificativo. Yo me arrepiento por los que pecaron, aunque yo no tenga culpa. Porque Nehemías era justo, pero solamente un justo puede pedir perdón por los culpables y Dios oye esa oración. Déjeme ponerle un poco más de acercamiento al tema. Piense en su esposo, en su esposa, en sus hijos. Usted puede culpar a su esposo, a su esposa, pero estamos juntos y hay culpabilidades compartidas. ¿Qué estoy proponiendo como principio que encontramos acá? Cuando yo empecé a escuchar sobre estos temas, he tenido que arrodillarme y qué lindo es ver una iglesia arrodillada pidiendo perdón por los pecados de su nación. Qué lindo es ver una iglesia pidiendo perdón por los pecados de su familia. Pero no está bien que diga, ay Señor, te pido perdón por mi familia, Señor. Qué pecadores, qué bárbaros. Mira cómo se han apartado, mira cómo le han dado la espalda a tus mandamientos. Mira a este vecino tan pecador, qué barbaridad. Mira qué vida la que lleva. Señor, mira a mi suegra, por favor, haz algo. Te pido que te muevas. Y lo único que hacemos con esa actitud es sepultar nuestras posibilidades de edificación y volvernos más arrogantes, más duros, más insensibles, de tal manera que cuando el Espíritu te quiere tratar, eres demasiada víctima como para que Dios te pueda cambiar. Dios no cambia víctimas, Dios cambia
personas que confiesan su pecado. Llega Jonatán, el profeta que confrontó a David, Natán. Le dice, mira David, esto pasó con una persona, se robó un corderito, ¿verdad? Y teniendo tantas, no agarró de su rebaño, sino que se lo comió. Y David se levanta enojadísimo y le dice, ese hombre es digno de muerte. Sí, le dice Natán, ese hombre eres tú. Inmediatamente, en el acto, David dice, pequé contra Jehová. Yo tengo una palabra solemne para ustedes en esta tarde. Tengo un llamado de Dios para usted y para mí en esta tarde. Lo llamo en el nombre de Jesús a que usted empiece a reconocer su parte. A que usted empiece a decir, Dios mío, sí, mi familia y yo hemos pecado. Sí, mi nación y yo nos hemos corrompido. Sí, hemos hecho lo malo delante de tus ojos. Yo, Señor, soy culpable en todo esto. Porque si no se va a quedar con la oración equivocada, con las lágrimas equivocadas y con las excusas equivocadas. Escúcheme, usted tiene que entender que usted necesita identificar la parte de su responsabilidad y pecado para que Dios lo bendiga, para que Dios lo restaure, para que Dios lo levante, para que Dios lo edifique. ¿Saben ustedes dónde tiene que ver el poder de esta confesión? Que cuando yo confieso eso, puertas se abren. Favores vienen de Dios. Hay una gracia que surge en tu espíritu. Algo dulce se empieza a mover en tu corazón de parte del Espíritu y la palabra de Dios. Hay moveres de sanidad en tu alma. Hay una gracia, hay un carácter que va brotando de lo que tú empiezas a hacer en Cristo Jesús. Lo que era áspero, lo que era duro en tu corazón, en tu carácter, en tu espíritu, se vuelve noble. Dejas de andar en la vida pensando que todos te deben algo, que todos tienen que hacerte la venia por algo. Dejas de andar en la vida de manera equivocada, dejas de andar contravía y empiezas a caminar bajo la bendición, bajo la gracia, bajo el favor de Dios. Número 4. Estuve hablando ya y quiero que miremos el verso 8 y 10, por favor. Miren acá, por favor. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. ¿Se acuerdan? Ok, esa parte ya la hemos vivido todos. Yo pequé, me ha ido mal, las cosas me salen cada vez peor, me siento vacío, las cosas se me han descompuesto, siento que situaciones de la vida se han venido en mi contra, me siento afligido, angustiado por causa de mi pecado. Eso ya lo hemos vivido todos. Ahora bien, mire lo que sigue. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusierais por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de ahí te recogeré. Cuando nosotros pecamos y le fallamos al Señor, nos apartamos del centro de su voluntad y empezamos a andar de manera periférica, de manera circular, de manera cíclica en el desierto. Nos va mal en todo, pero cuando nos arrepentimos, aquí está, no importa lo lejos que estés del plan de Dios, no importa lo lejos que te encuentres del centro de la bendición de Dios, no importa dónde estés, si te arrepientes, entonces dice el Señor, yo los traeré aún del extremo de los cielos, de ahí los recogeré y los traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Lo que está diciendo Dios es esto, mira hijo, mira hija. Y aquí hay una palabra también de exhortación para todos nosotros, pero es una palabra muy, muy linda, escúcheme. La mayoría de nosotros experimentamos lo que es el castigo, las consecuencias de nuestra desobediencia, ¿verdad? El dolor, la tristeza, etcétera. Lo que se nos olvida reclamar es que cuando venimos a Cristo de corazón, empieza un proceso de restauración y de bendición. Ahora, ¿por qué es importante esto? Présteme atención. Porque el problema es que podemos vivir tanto con los muros caídos, en ruinas, en escombros. Oiga esto, por favor, esto es una gran bendición.
Podemos acostumbrarnos tantos a esas sendas de fracaso, de derrota, de caída, de desastre, de esclavitud, etcétera, 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 que cuando venimos a Cristo y Él nos perdona y nos arrepentimos y sentimos el perdón de Dios, de alguna manera empezamos a caminar en esa nueva vida siempre bajo la sombra de una condenación, de una culpa, y no me siento tan hijo, ni tan bienvenido, ni tan aceptado por Dios. Eso no es lo que está diciendo Nehemías. Él está diciendo, es cierto, ha habido castigo, destierro, muerte y todo, porque ustedes pecaron, pero ahora que ustedes vuelven, tengan la plena seguridad que Jehová los perdona de verdad, los limpia y no se acordará más de sus pecados, los echa al fondo del mar, y tienen ustedes la presencia de Dios, los recursos de Dios, el respaldo de Dios y el acompañamiento del cielo para edificar los muros de sus vidas. ¿Alguien puede decir amén a esto? Escúcheme bien. ¿Han oído ustedes el versículo que dice que el Señor agarró todos nuestros pecados y los lanzó al fondo del mar? Levanten la mano los que han leído ese texto. Amén. Muy bien, mire qué bendición. ¿Saben que un predicador dijo? Cuando el Señor agarra tus pecados, los lanza al fondo del mar y pone un rotulito en la playa que dice, prohibido pescar. Amén. Sí, dele un aplauso al Señor. Amén. Amén. Entonces, amén. Cuando usted es perdonado, cuando usted arregló sus cuentas con Dios, por favor deje de caminar como un ciudadano de segunda categoría en el reino. Usted es hijo, es hija de Dios, ha sido recibida por el Padre, han sido cambiados sus harapos de injusticia, se le ha puesto una túnica nueva, vestidos nuevos, se le ha colocado un anillo de dignidad y autoridad, y se le han dado sandalias nuevas para que camine los nuevos caminos de Dios. Número 5, ya casi terminamos, gracias a Dios. Verso 11. Voy a hacerles una pregunta que solo tiene que levantar su mano. No es comprometedora, no, es una pregunta fácil y usted puede mostrarme la respuesta con su mano. ¿Cuántos de ustedes a lo largo de esta pandemia, a lo largo de esta semana que acabamos de pasar, hicieron nuevos votos con Dios, hicieron nuevos acuerdos con Dios, tomaron nuevos compromisos con Él y se han decidido a levantarse para empezar a edificar sus vidas? Por favor, amén. Muy bien, muchas gracias, amén. Muy bien. ¿Sabían ustedes que desde el momento que usted asume un compromiso con Dios para empezar a edificar, sabe usted que usted cuenta con el respaldo y la ayuda de Dios para ayudarle a edificar? ¿Cuántos saben eso? Desde el momento que usted se arrodilla, pide perdón a Dios, arregla sus cuentas con Dios, desde ese momento en adelante, Dios va con usted, su fortaleza, su espíritu, su presencia, su gracia lo acompañan para ayudarle a edificar lo que usted se dispuso que va a edificar. En otras palabras, usted dice, Señor, estoy comenzando a edificar mi matrimonio. Tú sabes que he perdido fe, he perdido fuerzas, en realidad ni siquiera quisiera intentarlo, pero Dios, quiero comenzar. Entonces usted tiene que decirle, Dios, dame la gracia para seguir edificando. Que así como pusiste en mí tu querer como tu hacer para hacer esto, no me falte tu presencia, no me falte tu espíritu, no me falte tu gracia para edificar. Ayer tuve una plática con un hombre de San Pedro Sula. Fue una plática, creo yo, promovida por Dios. Y me presentó una cosa tremenda de un gran proyecto, enorme proyecto. Por supuesto, de iglesia, de ministerio, para desarrollar aquí. ¿Y saben qué hice yo después de que escuché eso?
me fui a orar y le dije, Señor, escúcheme bien, y usted puede hacer esta oración, hágala porque es de Dios y es bíblico. Escuche, es lo que está diciendo Nehemías acá. Yo le dije, Señor, y hágalo usted. Te pido que me pongas a la altura de este proyecto. Porque a veces uno oye cosas tan grandes, tan tremendas, que si uno no se arma de fe y no abraza la gracia de Dios, uno puede perder oportunidades que vienen a tu vida. Si Dios te dice, por ejemplo, mira, ve, claro, naturalmente estamos hablando de oír con discernimiento, de orar y de sentir en tu espíritu una confirmación que eso que te están diciendo hace de alguna manera clic allá en tu espíritu y hay paz. Y cuando sientes eso vas a sentir dos cosas. Una es como atemorizarte y decir no, se oye muy bonito y es una gran oportunidad, pero no. O decirle, Dios, eleva mi nivel de fe, no permitas que mi carne me atrape y me baje y me tire y me bote por el piso. No, por el contrario, que tu espíritu levante mi fe, ensancha mi fe, extiende mis capacidades, poneme a la altura de este desafío. Y Dios lo hace. ¿Sabe qué estaba diciendo Nehemías aquí? Dios, yo soy copero. Mi vida es de la corte. Aquí es un asunto más de protocolo, es una cosa de reino. Jamás he agarrado una pala, una piocha, nunca he mezclado, he hecho mezcla, jamás he pegado ladrillo, nunca. Nunca me he movido más allá de aquí, de la capital de Susa, nunca he salido de acá. Y para ir allá donde voy son 3 meses para viajar. No sé si estoy listo para una cabalgadura de esa distancia. Voy a encontrarme con gente que ni siquiera son constructores. Es más, allá van a haber peligros y esta gente ni siquiera sabe, no tiene nociones de ejército, de capacitación militar básica. Así que Dios, perdóname, pero yo creo que hay otra persona en la cual tenés que pensar. Dios mío, esto que me está apareciendo, estas posibilidades son tan grandes, tan enormes para mí. Esta posibilidad de trabajo, esta posibilidad de inversión, esta posibilidad de ministerio, esta posibilidad de hacer algo que se sale de lo rutinario, de lo que yo siempre he estado acostumbrado a hacer. Señor, ¿realmente no será que necesitas a alguien más? Usted puede permitir, repito, que esos problemas se conviertan en piedras que lo hundan, o usted puede permitir que la fe, la palabra y el espíritu lo suspendan y lo eleven y lo coloquen a la altura de ese desafío. Alguien dice amén en este lugar. Escuchen, hermanos, el 2019 no es un año para olvidar, es un año para aprender. Y este 2021 hay muchos desafíos y muchas cosas que Dios tiene para tu vida, para tu familia. Hay muchas cosas que Dios tiene ahí para mostrarte que para Dios no hay problemas con pandemia, no hay problemas con pruebas, no hay problemas con dificultades, para probarte que el Dios tuyo está por encima de eso, porque Él es el dueño del cielo y de la tierra y de todos los recursos para bendecir tu vida, para sacar adelante tu vida, para mostrarte su favor y su misericordia a ti, y que en tiempo de angustia Él te puede ensanchar, Él te puede bendecir, Él te puede prosperar, Él te puede edificar, Él puede hacer algo grande. Grande para tu vida. Algo va a surgir y tienes que entender ese momento y decir, Dios mío, no, que yo no diga que no, que yo diga, Señor, dame gracia, dame favor con aquel rey, ayúdame a abrirme puertas, dame la capacidad de ser un constructor hábil, dame diseño, dame discernimiento, dame, Señor, disposición. Aquí tenemos encargados de diferentes ministerios, encargados de diferentes cosas allá afuera, en el ámbito de la sociedad, en el ámbito laboral. Ustedes, hermanos y hermanas, hay cosas, hay propósitos, hay planes, hay metas, hay recursos, hay oportunidades y hay
puertas que Dios tiene para ustedes. Por favor, disciernan los tiempos. Díganle: Señor, dame la gracia, dame la unción, dame el favor, dame el entendimiento, dame la fe para avanzar en el nombre de Jesús. No deje que la mente suya lo achicharre, lo apachurre. No deje que su mente le encoja la fe, le oprima su esperanza y lo deje convertido nada más en un manojo de hubiera hecho tal cosa. Necesitamos, hermanos. Aquí está el texto. Mire lo que dice. Te ruego, oh Jehová, que esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a las oraciones de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Esta palabra es clave. Quienes desean reverenciar tu nombre. Présteme atención. Una empresa, una inversión, algo nuevo, sí. Pero Señor, ahora, a diferencia de aquellos otros proyectos, a diferencia de aquellos otros esfuerzos, a diferencia de aquellos otros momentos, ahora quiero honrarte en este proyecto. Quiero reverenciar tu nombre. Quiero que tu nombre sea exaltado. Quiero que tu nombre sea glorificado en esta inversión, en este negocio, en este esfuerzo de vida. Señor, quiero honrarte a ti, porque hice cosas donde no te consulté, hice cosas donde me aventé sin discernir, hice cosas donde ni siquiera pensé en ti, pero ahora quiero reverenciar tu nombre. Eso cambia el panorama. Eso cambia todo. Quienes desean reverenciar tu nombre, concede ahora buen éxito a tu siervo. Levanten la mano los que quieren éxito. Amén. Dios los bendiga por eso. Hay un éxito al estilo del reino. Y Dios quiere darte éxito en tu vida, en tu familia, en tus emprendimientos. Mire. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia. Dame gracia, Señor. ¿Qué es la gracia? Es el recurso de Dios, el favor de Dios, la presencia de Dios, la gracia de Dios, el respaldo de Dios. Es la gracia que te habilita para hacer cosas que nunca hubieras hecho en tus propias fuerzas. Esa es la gracia. Esa es la gracia. ¡Qué maravilla! Y aunque ustedes no lo crean, para terminar, en el mismo verso 11, al final, está la frase, la cláusula que define la humildad de Nehemías. Nehemías era humilde, muy humilde. Mire lo que dice. Al final de la gran oración, tocó la grandeza de Jehová, habló de la pecaminosidad de él y de su pueblo, alabó el hecho de que Dios vela por el pacto entre su pueblo y él. Todos esos elementos que acabamos de considerar, y al final, como un apéndice, y que ya no es parte de la oración, solamente es como una pequeña descripción de lo que él hacía. Eso habla para mí de una expresión llena de humildad, de gracia, de un fulano que no presenta sus credenciales delante de Dios como lo más importante, sino que al final, como un pequeño apéndice, dice: a propósito, yo era copero del rey. Quiere decir que lo que Dios va a hacer en tu vida y en la mía es por su gracia y su misericordia. No es por lo que tú eres ni por lo que yo soy o por lo que no seamos, según el criterio humano. Alguien puede decir que tú no eres nada, que no eres nadie. Esas voces no son de Dios. Eso que te dicen no te define. Quien te define es la gracia que dice que tú eres hijo de Dios y que tu identidad está en Cristo Jesús. Y que eres nación santa, pueblo adquirido por Dios y un linaje real, un sacerdocio real de Dios tu Padre. Eso es lo que tú eres. Tampoco eres por lo que el mundo defina, de que tú eres aquí, eres allá, tienes esto. No, tampoco eso define, no es cierto. No es cierto. Quien define lo que tú eres, de nuevo,
es la gracia de Dios. En este recinto, los únicos que estamos en este lugar somos los redimidos por la sangre del Cordero. Nada más, nada menos. Aquí estamos, el pueblo amado, el pueblo redimido, el pueblo bendecido, el pueblo que es parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Escucha, cuando vengas a Dios, nunca vengamos con ese sentimiento de que Dios, aquí vengo para que me oigas. Acuérdate lo que he hecho por ti. Acuérdate, claro, no lo vamos a decir con esas palabras porque nos da pena. Pero muchas veces la actitud es, bueno, aquí estoy. Así que estás obligado a oírme porque yo no soy cualquier persona. Una vez comentando con mi esposa sobre el texto aquel donde dice que llegó alguien donde Jesús, ¿se acuerdan? Que Lázaro estaba enfermo, que estaba en estado agónico, y llegó un fulano a decirle, Señor, mire lo que le dijo, Lázaro, al que amas, está enfermo. No llegó a decirle, mira, Señor, acordate que Lázaro es hermano de María y Marta, que te han dado comida en su casa, que te atienden, que te ponen la hamaca cuando vos llegás, haces tus paradas ahí dormís, ahí te atienden de lo lindo. Bueno, pues ese Lázaro es el que está enfermo. No, le dijo, Señor, al que tú amas. No es lo que ustedes tenga o haga, es que Dios lo ama a usted. Por eso ahora con mi esposa, cuando vamos a orar, aun cuando vamos a orar por una persona importantísima, ¿verdad? Según los criterios del hombre, que es un gran hombre de Dios o una gran mujer de Dios, no, le decimos, Señor, a quien tú amas está enfermo, haz un milagro. Haz un milagro. Bien, amados, ahí está el modelo de oración para nosotros. Pónganse de pie.